Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con la grabación del tema 3. Nos queda a mitad del tema 3, nos queda el tema 4, que también es un poco más pesado, y luego ya empezamos directamente con las emociones. Nada, la verdad es que he estado haciendo test, para quien no haya hecho todavía. Es una asignatura muy asequible. Es cierto que estos 4 primeros temas se hacen muy pesados, pero es una asignatura muy asequible. Así que venga, vamos a quedarnos con las ideas principales. Vamos a quedarnos bien con... Además es que muchas cosas son como de lógica, de cajón, ¿no? Así que venga, vamos a quedarnos bien con todo esto y a por esta asignatura, que esta no la sacamos ahora mismo. Así que venga, voy a empezar, voy a seguir, ¿vale? Con la segunda parte del tema 3. Entonces, 2.3, interpretación cognitiva y valoración appraisal. Appraisal son procesos de valoración, ¿vale? Como consecuencia de las contundentes críticas de Cannon y de la influencia del conductismo, el planteamiento de James quedó postergado hasta que en los años 70 del siglo pasado Stanley Schachter lo reformula, iniciando lo que se ha dado en llamar la tradición bifactorial en el estudio de la emoción, la cual continúa postulando que los cambios fisiológicos periféricos son necesarios para que se produzca una emoción. Aquí ya viene algún cambio con respecto a James, es decir, apoya lo que decía James, pero con algunos matices, algunos cambios. Pero además asume que no son relevantes los procesos de etiquetado verbal, la construcción de significado sobre lo que está aconteciendo. Además, de modo independiente, Magda Arnold y Richard Lazarus también en esa década postulan que el antecedente inmediato de una emoción es el proceso de valoración appraisal. Aquí está lo importante de este apartado, es decir, que lo que antecede a la emoción es el appraisal, es el proceso de valoración, cómo valoramos la situación. Y sigo leyendo. En su opinión, la cadena de acontecimientos emocionales se iniciaría con la percepción de un acontecimiento, es decir, vemos lo que está pasando, proseguiría con su valoración, valoramos lo que está pasando y continuaría con la vivencia emocional. Claro, pues es que esto, pues yo qué sé, depende de muchos casos, ¿no? Pues a lo mejor vemos que hay una araña y bueno, pues a lo mejor a mí una araña no me da miedo y entonces no elicito ninguna emoción de miedo. O a mí, a lo mejor, una araña me da muchísimo miedo y entonces ahí hago la valoración. Dios mío, una araña, hago esa valoración y entonces sí aparece la emoción de miedo. Sigo leyendo. Y en esa última fase estaría arropada por la movilización fisiológica y en muchos casos por acciones motoras. Es decir, veo la araña, a mí hago valoración, a mí sí me dan miedo las arañas, viene el miedo, emoción de miedo, y ya luego, bueno, pues empiezan las movilizaciones fisiológicas. Me empieza a bombear el corazón y en todo caso salgo corriendo o grito o algo a nivel físico, ¿vale? Sigo. Aunque los teóricos bifactoriales y los teóricos del appraisal comparten la creencia de que las cogniciones son necesarias para explicar la emoción, ojo que esto puede ser pregunta de examen. Teóricos bifactoriales y teóricos del appraisal dicen que emoción y cognición van juntos, ¿sí o no? Sí. Sí. Teóricos bifactoriales y teóricos del appraisal sí dicen que pueden ir juntas, ¿vale? O que las cogniciones son necesarias para explicar la emoción, ¿vale? Sigo leyendo. Sus investigaciones y desarrollos han progresado de manera independiente. Posiblemente esto se deba a que los primeros, es decir, los bifactoriales, siempre se han considerado deudores de la formulación psicofisiológica y han continuado investigando sobre la naturaleza del arousal físico y su relevancia para explicar la intensidad de las vivencias afectivas. Realmente en sus estudios han realizado pocas manipulaciones para comprender mejor la manera específica en que las cogniciones, la construcción del significado, aportan al matiz emocional.
Sin embargo, los investigadores sobre el appraisal sí han estudiado detenidamente las valoraciones distintivas que configuran nuestras vivencias emocionales. Y esto ha sido pregunta de examen. Es decir, en appraisal sí se ha estudiado las valoraciones distintivas, ¿vale? A continuación describimos algunos procedimientos de investigación que han surgido en el contexto de estas dos aproximaciones. Vale, vamos por el lado de los bifactoriales. Validación de los planteamientos bifactoriales. Y esto ha entrado varias veces en examen. Schachter y Singer afirmaron que el arousal fisiológico, los cambios corporales periféricos son necesarios para que se produzca una emoción, pero no son suficientes. Se requieren también procesos cognitivos, es decir, sí, tiene que haber una movilización del cuerpo, pero no es suficiente. Tiene que haber también algo a nivel racional. Y esos procesos cognitivos interpretan y rotulan verbalmente lo que está aconteciendo. Esta suposición reajusta de modo importante el planteamiento de James, pues además de incorporar los procesos cognitivos para explicar la cualidad afectiva, el arousal fisiológico se considera inespecífico y solo se vincula casualmente con la intensidad afectiva. No se requieren distintos patrones de cambio fisiológico periférico para ajustar los variados matices emocionales que sentimos. La cualidad emocional está determinada por las cogniciones. Dos individuos en una misma situación pueden experimentar emociones distintas porque atribuyen un significado diferente a lo que está aconteciendo. Esto es el ejemplo que ponía antes de las arañas, ¿vale? Esto es bifactorial, ¿vale? Esto es lo que dicen los estudiosos de la teoría bifactorial. El aprendizaje, la experiencia previa, los procesos de memoria o pensamiento pueden explicar esas diferencias. Bueno, pues vamos a ver ahora el estudio de Schachter y Singer de 1962. Vale, Schachter y Singer no solo expusieron sus suposiciones teóricas, sino que las contrastaron empíricamente y publicaron sus investigaciones. No solo incorporaron los procesos cognitivos en la explicación de la emoción, sino que plantearon un modelo teórico susceptible de ponerse a prueba mediante experimentación. A partir de las premisas fundamentales expuestas anteriormente, estos autores establecen tres predicciones empíricas. En el experimento que publican en 1962, incluyen tres manipulaciones para poner a prueba estas tres predicciones. La primera, afirmaban que, dado un estado de arousal fisiológico, para el que un individuo no tiene una explicación inmediata, éste etiquetará dicho estado y describirá sus sentimientos en términos de las cogniciones que tiene disponibles. En ella estaba implícita la idea de que el arousal fisiológico es indiferenciado y que por tanto son los mismos cambios corporales los que estarían presentes en todos los estados emocionales. Y por otro lado, establecía que en las cogniciones del momento, la interpretación que se hacía de lo que acontece es lo que diferenciará cualitativamente la experiencia emocional. En la segunda especificaban que, dado un estado del arousal fisiológico para el que un individuo tiene una explicación completamente apropiada, no surgirán necesidades de evaluación y no es común que el individuo etiquete esos sentimientos en términos de las cogniciones alternativas disponibles. Se precisa, por tanto, que si ya se ha proporcionado un significado a lo que acontece, a lo que está pasando, generalmente no vamos a ocuparnos en interpretar adicionalmente. Por ejemplo, estamos haciendo ejercicio físico y creemos que los cambios corporales que experimentamos son consecuencia de esta actividad, pues no vamos a buscar unas explicaciones alternativas. Si estamos excitados en una situación y sentimos ira, pensamos que los cambios corporales percibidos son ocasionados por ese estado emocional y no intentaremos encontrar otras causas para ese arousal, ¿vale? Es decir, cuando ya tenemos una explicación, pues no buscamos más explicaciones. En la anterior era como no hay explicación, pues ahí sí que buscamos, ¿vale? Y la última dice, indican que, dadas las mismas circunstancias cognitivas, un individuo reaccionará emocionalmente o descubrirá sus sentimientos como emociones solo en la medida en que experimente un estado de arousal fisiológico. Bueno, si no te afecta, pues tampoco vas a ponerte a hacer aquí elucubraciones. Vale.
Sin embargo, el patrón de datos no confirmó estrictamente estas predicciones. Ciertamente el estudio es deficiente metodológicamente. En cualquier caso, la comunidad científica fue benévola y aunque algunos investigadores criticaron sus lagunas metodológicas, da la impresión que los aspectos novedosos de la formulación y la elegancia de sus predicciones y manipulaciones ensombrecieron estas deficiencias. El beneplácito fue tan general que hasta 25 años después de su publicación no se replica este experimento. Al hacerlo, se comprueba que en condiciones de activación fisiológica y ausencia de explicaciones de su causa, tendemos a interpretar lo que acontece de modo negativo, más como ansiedad o malestar que como alegría o excitación. Las replicaciones matizaban los resultados, pero no restaban apoyo a la convicción de que la cualidad emocional estaba estrechamente vinculada a las cogniciones. El planteamiento teórico de Schachter sin duda fue más valioso que su investigación de 1962. Actualmente se siguen planteamientos bifactoriales en la comprensión y abordaje de la mayoría de los desórdenes de ansiedad. Bueno, paradigma de transferencia de excitación. Esto ha entrado muchísimas veces, este paradigma, ¿vale? Así que vamos a prestar atención. Bueno, dice, el paradigma de transferencia de excitación fue desarrollado originalmente por Dolph Chilman en el inicio de la década de los 70 del siglo pasado y constituye esencialmente una aplicación de los supuestos de Schachter a estados de arousal que ocurren secuencialmente. Se basa en el hecho de que el arousal fisiológico no termina bruscamente al cesar las condiciones generadoras, sino que la activación decae con relativa lentitud. Esto tiene sentido, ¿no? Porque es cierto que si, yo qué sé, se me ocurre emoción de miedo, has visto algo que te da miedo, cuando desaparece el miedo, no es que a ti te desaparezca la emoción o el sentimiento, sino que es cierto que, bueno, pues estás ahí un tiempo todavía hasta que te recuperas, ¿no? Dice, entonces, si un individuo ha sido activado fisiológicamente en la situación A y posteriormente se encuentra en la situación provocadora de emoción B, aún puede mantener en B el arousal residual de A. Si ya se ha quitado el miedo y ya estamos, yo qué sé, en alegría, pero a lo mejor todavía mantienes un poco de miedo, ¿no? Y este se añadiría al provocado por los propios estímulos emocionales, haciendo que el nivel de arousal total experimentado en B sea elevado. Chilman sugiere que en casos de este tipo, un individuo puede atribuir el arousal total presente en B a los estímulos emocionales de esta situación, con lo que la reacción emocional se intensificaría mediante lo que esencialmente sería una atribución errónea de la excitación residual de A en la situación de B. Claro, porque si tú estás ese estado de activación que tienes después del miedo, pero ahora ya nos hemos echado unas risas porque, yo qué sé, porque nos hemos pegado un susto y esa sorpresa se ha convertido en miedo, ¿no? Y ya nos estamos echando unas risas. Joder, qué susto, qué miedo hemos pasado, tal, Pero esa excitación, si tú la atribuyes únicamente a la alegría, ¿no? A una emoción, digamos, más positiva, pues ahí estás cometiendo un error porque te queda todavía un poco de miedo. El miedo no va a desaparecer inmediatamente. Bueno, ahí hay una gráfica. Vale, para ejemplificar el paradigma vamos a describir uno de los trabajos que realizó Chilman en 1971. Los participantes recibían instrucciones de que el objetivo de la investigación era conocer la manera en que el castigo puede influir sobre el aprendizaje y que por azar ellos desempeñarían las tareas de profesor, mientras otro compañero, que realmente era un aliado, lo haría como alumno. Cada vez que las opiniones de ambos no eran coincidentes, el supuesto alumno administraba una descarga eléctrica al hipotético profesor. El objetivo de esta fase era que el participante sintiese cierto enfado con el supuesto alumno. Seguidamente, los participantes, en función de su condición experimental, fueron expuestos a una película bien de contenido agresivo o bien erótica o bien neutral, cada una de las cuales generaba distintos niveles de activación fisiológica. Es decir, primero
habían tenido una emoción, la emoción a la que hablábamos antes, y luego habían tenido o se les imprimía, digamos, otra emoción B, ¿no? A través de la película. Vale, vamos a ver qué pasa. De acuerdo con estudios preliminares, la visualización de la película erótica generaba más activación fisiológica que la agresiva, y esta última producía más arousal, es decir, activación, que la neutral. Por último, se creó una situación en la que el participante experimental, el profesor, hacía una serie de preguntas preestablecidas sobre la película al alumno, el cual en la mayoría de las ocasiones respondía erróneamente. En cada ocasión en que la respuesta era incorrecta, el participante, profesor, administraba una descarga eléctrica al alumno, con la intensidad que quisiera. La principal variable dependiente fue la intensidad de la descarga eléctrica, la cual se suponía que reflejaba la intensidad del enfado durante la fase final. Si los supuestos de transferencia de excitación eran correctos, en el tercer momento, cuando el supuesto profesor preguntaba al alumno, aún estaría operativa en él la excitación residual originada por cada uno de los contenidos de las películas, los cuales serían mayores para la erótica, seguida de la agresiva y lo último, la película que era neutral, ¿no? Y esos residuales colaborarían en la intensificación de la ira, la cual a su vez llevaría a que se usasen descargas más intensas. Vale. ¿Qué dicen los resultados? Pues que sí. ¿Qué pasaba esto? Quienes administraron descargas más intensas cuando se equivocaba el alumno fueron los participantes que habían visto la película erótica, que ya sabemos que activaba muchísimo más, seguido de los que habían visto la de contenido agresivo, que activaba pero menos que la erótica y más que la neutral, y por último los que proporcionaron descargas menos intensas fueron los que habían presenciado contenidos neutrales. Se han realizado numerosos estudios con el fin de encontrar este efecto de transferencia de la excitación, es decir, se transfiere la emoción, parte residual de la emoción A se transfiere a la B, ¿vale? Esto es el efecto de transferencia de la excitación. ¿Esto cae? Seguro. Segurísimo preguntan algo de esto. Utilizando diferentes procedimientos de inducción de activación fisiológica y distintos contextos emocionales. En general, la replicación del efecto ha sido consistente, por lo que se entiende que su robustez es elevada. Por otro lado, a nivel teórico, el efecto suele relacionarse con la suposición bifactorial de que los cambios corporales no son específicos para cada estado emocional y determinan su intensidad, no su cualidad. Pero desde nuestro punto de vista, sus implicaciones teóricas no acaban aquí. Los resultados de estos estudios sugieren que también que nuestras percepciones autonómicas no son especialmente finas. Atribuimos por defecto su causa a los acontecimientos del presente, aunque realmente estén en el pasado. Bueno, vamos a ver ahora el paradigma del feedback fisiológico falso. Esto también me suena que lo he visto por ahí. Bueno, leo. Stuart Ballins, en los años 70 del siglo pasado, asumiendo esta realidad, inició algunas investigaciones en las que intentó comprobar si la creencia de estar activado fisiológicamente, aunque realmente no se esté, puede ser suficiente para que se genere una experiencia emocional. Si esto fuese así, argumentaba, a la postre, la emoción sería consecuencia meramente de cogniciones. Es decir, si yo me creo que estoy emocionado de alguna manera, al final voy a generar esa experiencia emocional. Y entonces se dice que es que no ha habido nada fisiológico, sino lo único que ha habido ha sido algo a nivel cognitivo, ¿no? Bueno, en el estudio participaron solo hombres y fueron informados. Aquí ya podía haber un sesgo de género, sinceramente, pero bueno. Y fueron informados de que su objetivo era conocer sus reacciones fisiológicas ante estímulos sexuales y que consistirían en ver fotografías de mujeres semidesnudas y evaluar la atracción que sentían mientras se registraba su actividad cardíaca. La manipulación de sus creencias respecto a los cambios corporales que se les acontecía durante la visualización se hizo a través de instrucciones. A dos grupos se les dijo que escucharían de forma amplificada los latidos de su corazón y sus cambios en la actividad cardíaca mientras observaban las fotografías. Vale, en uno de esos grupos los sonidos simulaban un incremento en la tasa cardíaca
Es decir, no eran realmente sus latidos, sino que estaban como amplificados, como que parecía que estaban más emocionados o que había más ritmo cardíaco del de que había realmente, mientras que las 5 restantes simulaban una estabilización. Es decir, ahí no había nada. O sea, tampoco era su tasa cardíaca, sino que estaban como más tranquilos. Y en el otro grupo se siguió un procedimiento similar, con la diferencia de que la cadencia de sonidos cambiantes simulaba una disminución en la tasa cardíaca. Bueno, Ballins pensaba que si lo importante no son los cambios fisiológicos reales, sino lo que la persona cree tener, cuando los participantes pensasen que habían reaccionado fisiológicamente ante una fotografía, aunque en realidad no se alterasen, podrían considerar más atractiva, o sea, se generaba la emoción, ¿no? Podrían considerar más atractiva la fotografía de la muchacha que había generado tales alteraciones en su tasa cardíaca que la de la otra muchacha con la que no se habían alterado. Los resultados corroboraron esta predicción. Cuando los participantes creían que los sonidos eran reflejos de sus latidos, las fotografías asociadas a un cambio en la cadencia de los sonidos eran consideradas más atractivas que las vinculadas a series de sonidos regulares. Es decir, que el hecho de que tú creas que tienes la emoción hace que vivas con mayor emoción eso, aunque no estés teniendo esa emoción. Vale, al comentar sus resultados a la postre, según él, la emoción era resultado exclusivamente de procesos cognitivos. No se requerían los fisiológicos. Posiblemente esta explicación es demasiado contundente y excesivamente generalizada. Sí, yo también lo pienso, la verdad. Pero bueno, sí que sirve ahí un poco. Quizá lo más relevante de estos trabajos sobre el feedback fisiológico falso es que demandan de nosotros una distinción clara entre arousal fisiológico, es decir, la activación fisiológica real, y el arousal percibido. De nuevo, estas investigaciones ponen de manifiesto que nuestro conocimiento sobre la percepción autonómica y su relevancia es pobre. Para finalizar con las estrategias de investigaciones desarrolladas en torno a la tradición bifactorial, me gustaría recordar su importante papel en la superación de algunas de las restricciones de James, particularmente en lo referente a la explicación de la variabilidad individual con la construcción emocional. Aunque fueron fundamentalmente los teóricos del appraisal los que se encargaron de avanzar modelos explicativos precisos para explicar emociones distintivas a partir de diferentes patrones de valoración, la tradición bifactorial puso de manifiesto la potencialidad de las cogniciones para explicar los matices emocionales. Por otro lado, también es importante destacar que estas investigaciones parecen apoyar la suposición de que la percepción del arousal no es especialmente precisa y más bien parece no ser específica. Especialmente los estudios de transferencia de excitación parecen apoyar de manera consistente este hecho. Bueno, vamos con el punto 232, validación de dimensiones de valoración. Los llamados teóricos del appraisal, tras la determinante influencia de Arnold y Lazarus, que cuestionaron la posición de James y afirmaron que la emoción no se sigue directamente del cambio físico corporal, sino de la valoración, han realizado numerosas investigaciones para contrastar sus modelos teóricos, especialmente a partir de los años 80. El objetivo de todas ellas es encontrar configuraciones de patrones de valoración específicos para los estados emocionales distintivos. Como hemos visto, la aproximación evolucionista pretende haber encontrado el referente de las emociones en los aspectos expresivos y la psicofisiología en los campos corporales periféricos. Sin embargo, existen estados emocionales como la culpa, la envidia, los celos, donde los aspectos expresivos no resultaron distintivos. La mayoría de los teóricos del appraisal coinciden en que el proceso de valoración informa si el objeto o situación en que nos encontramos nos afecta personalmente y cómo lo hace. Los teóricos e investigadores suelen hacer referencia a criterios o dimensiones de valoración. De esta manera, quieren poner de manifiesto que el proceso suele ocuparse de distintos aspectos de la situación. La valoración puede detectar la brusquedad con que aparece en nuestro entorno un animal o la adecuación del bostezo de nuestro interlocutor. Igualmente contemplaría si podemos alterar el curso de los acontecimientos o si la situación no está bajo control. Por otro lado, como hemos dicho antes,
Al tratarse de un proceso que por defecto siempre está activo, sus salidas son enormemente dinámicas, de manera que las valoraciones siempre están sujetas a revisión. Los acontecimientos pueden volver a valorarse conforme van desplegándose. Ello implica que nuestros estados emocionales también están en continuo flujo. Por ejemplo, en una situación que se ha enfadado, en la que nos hemos enfadado con nuestra pareja porque llega tarde a una cita, nos dirigimos a ella de un modo agrio y tras una explicación comprendemos que no ha pretendido humillarnos y que se arrepiente de habernos insultado. Bueno. El problema metodológico fundamental de las investigaciones sobre el proceso del appraisal es la obtención de datos válidos de dicho proceso. La expresión facial y el cambio corporal se pueden observar empíricamente. Sin embargo, actualmente no podemos observar directamente la valoración como acontece como antecedente del estado emocional de un individuo. Lo único que podemos hacer es utilizar el autoinforme verbal para acceder a ella. Lo que ocurre es que la información que nos proporciona una persona sobre sus valoraciones siempre es retrospectiva y por lo tanto no tenemos garantías de que realmente se refiera al proceso que lanza la emoción o al conocimiento cultural sobre las emociones, que todos aprendemos desde pequeños. Es que claro, esto depende de muchas cosas porque yo qué sé, a lo mejor esa persona tiene alexitimia y entonces no es capaz de reconocer sus emociones ni la de las otras personas. Es que, pueden ser muchas cosas, claro. Los teóricos suelen considerar que el proceso es inmediato, automático e involuntario. Sin embargo, el dato del autoinforme es reflexivo y puede que no sea un buen referente en el proceso, efectivamente. Bueno, vamos a ver, estrategias de investigación. Describimos a continuación diferentes procedimientos de recogida de datos, asumiendo que ninguno de ellos es enteramente satisfactorio para establecer una diferenciación entre el proceso de valoración y su conocimiento cultural. En cualquier caso, pensemos que cuando se distancian temporalmente la experiencia emocional del informe verbal sobre ella, existen más posibilidades de que accedamos a un conocimiento emocional de carácter cultural y no al proceso desencadenante. Lo mismo puede afirmarse si, en vez de proporcionar informaciones sobre vivencias reales, lo hacemos sobre descripciones de situaciones no autobiográficas. En algunos casos se han presentado a los participantes una lista más o menos extensa de normas de términos afectivos o de emociones para que los evalúen en cuanto a la presencia o ausencia o fuerza relativa de un criterio o componente de valoración particular. Bueno, esto que leo ahora ha entrado alguna vez. Algunos investigadores han usado otro procedimiento que requiere, en primer lugar, de elaboración de historietas sobre escenarios o situaciones en que se hace variar sistemáticamente los criterios o dimensiones de valoración que quieren estudiarse. Estas se presentan a los participantes para que las imaginen e indiquen la emoción que sentirían si la viviesen. No debe olvidarse que los participantes proporcionan respuestas imaginadas a situaciones emocionales. En otros estudios, el investigador recopila en primer lugar una serie de descripciones de situaciones emocionales experimentadas en la realidad por una muestra inicial de participantes. En un segundo momento, otro grupo diferente lee esas descripciones y emite juicios. Se recoge información, por tanto, respecto al modo en que los participantes creen que están presentes las valoraciones en situaciones emocionales que no han vivido realmente. Bueno, este método de investigación ha caído muchas veces. El cuarto procedimiento utilizado, los participantes recuerdan situaciones emocionales intensas que les hayan acontecido y emiten juicios sobre los criterios o dimensiones de valoración que creen que estaban presentes en su activación. Al tratarse de juicios sobre valoraciones relacionadas con vivencias reales de los participantes, posiblemente la información esté más cercana a los desencadenantes. Y vamos con la última. También se ha intentado en algunos estudios que los participantes emitan juicios sobre las valoraciones presentes en situaciones emocionales en el momento en las que lo estaban viviendo. Mientras sienten la emoción, enjuician tanto su estado emocional como los criterios o dimensiones de valoración que lo hacen posible. Se trata de una estrategia que más garantiza la vinculación de la información verbal con el proceso de valoración. Bueno, y vamos a ver ahora recogida de datos en el modelo de Lazarus.
Esto ha entrado alguna vez, ¿vale? Como lo hacía Lazarus. Vale, Lazarus 1991 cree que se pueden identificar aproximadamente unas 15 emociones diferentes. Cada una resultaría de procesos de valoración distintivos e iría vinculada a una tendencia de acción. Asume que en términos molares, cada una tiene un significado global distintivo y que las configuraría diferentes valoraciones moleculares. Entre estas últimas, 3 serían primarias, es decir, detectarían el modo en que la situación afecta al bienestar del individuo. Otras 3 serían secundarias, por tanto, informarían respecto al modo de encarar los acontecimientos. La relevancia de objetivos, su congruencia o incongruencia y el tipo de implicación del ego serían aspectos de valoración primaria. Las dimensiones de valoración secundaria serían la atribución causal, el potencial de afrontamiento y las expectativas futuras. Smith y Lazarus en 1993 realizaron una investigación para poner a prueba parcialmente su análisis anterior, en que utilizaron el segundo procedimiento descrito, el de la demanda de respuestas imaginadas ante situaciones emocionales. Los participantes leían una serie de narraciones. Los resultados indicaron que en todos los episodios se realizaban valoraciones elevadas de relevancia e incongruencia motivacional. Además, en las situaciones de ira, la atribución de responsabilidad a otra persona contribuía directamente a la ira. Las valoraciones de asignación de responsabilidad a uno mismo estaban directamente asociadas a la culpa y las de bajo potencial de afrontamiento tenían un efecto directo sobre la ansiedad. Sin embargo, en las situaciones de tristeza no se corroboraban estrictamente los resultados esperados. Para finalizar con este apartado, quisiera recordar la importancia que actualmente se da al proceso de valoración para explicar las diferencias individuales en la construcción emocional. Bueno, y aquí hay un resumen sobre el tema de Lazarus, del significado molar y las dimensiones moleculares. Entonces, lo voy a leer otra vez para que se nos quede porque ha entrado muchas veces en examen esto del significado molar y dimensiones moleculares, que parece que más que en psicología estemos en química. Bueno, en una valoración primaria se hace relevancia versus irrelevancia, congruencia versus incongruencia y modo de aplicación del ego, autoestima, estima social, valores morales, ideales, creencias sobre el mundo, bienestar de los demás. Eso es una valoración primaria. Y luego valoración secundaria, atribución causal, ya le damos causa, hacemos una atribución, potencial de afrontamiento y expectativas futuras. Y luego ya tendencia a la acción. Bueno. Vale, voy a hacer un resumen. Me gusta esto de estos apuntes que... esto es del libro, la verdad, pero bueno, me gusta porque Yeyos lo ha metido, porque después de meterte todo el tochaco, te pone ahí un cuadro resumen que es un poco para aclarar ideas y creo que está interesante. Así que voy a leer. Resumen de lo que llevamos hasta ahora. De lo que hemos leído. Bueno, la suposición de lo que los procesos cognitivos determinan la cualidad de lo que sentimos proporcionó una explicación sobre la gran variabilidad individual en la construcción emocional. La inclusión de los procesos cognitivos permitió incorporar el aprendizaje y la experiencia como determinantes de la emoción. Probablemente la teoría bifactorial de Schachter es más valiosa que el experimento que realizó junto a Singer para validarla. La teoría puede explicar bien lo que acontece en múltiples situaciones cotidianas. Sin embargo, su experimento fue metodológicamente deficiente. Las investigaciones realizadas en torno al paradigma de transferencia de excitación parecen apoyar el supuesto de no especificidad del arousal fisiológico. Los estudios sobre el feedback fisiológico falso ponen de manifiesto la necesidad de diferenciar entre arousal real y percibido. No siempre hay coincidencia entre ambos. Vale, no existe una teoría única sobre el appraisal, pero van obteniéndose resultados acumulativos sobre las dimensiones de valoración más relevantes para explicar los distintos estados emocionales que sentimos. Es difícil desarrollar procedimientos de investigación que proporcionen datos inequívocos sobre el proceso de valoración como antecedente directo a la emoción. En muchos casos aportan información sobre el conocimiento emocional. Bueno, pues vamos con el punto 3. Relaciones, emoción, cognición.
Tradicionalmente la psicología se ha interesado más por el estudio de los procesos cognitivos que de los afectivos. Al iniciarse en la década de los 80 del siglo pasado, algunos teóricos intentaron alterar este panorama. En concreto, Robert Zanjock, no sé si se pronuncia así, desde su punto de vista, algunas reacciones afectivas tenían lugar en momentos muy tempranos, cuando somos bebés, bastante antes de que se alcanzase una valoración completa de su significado. Además, afirmó que algunas reacciones afectivas podrían tener lugar fuera de conciencia y podrían influenciar el propio procesamiento cognitivo por vías independientes. De inmediato surgieron réplicas. Lazarus se opuso a estas ideas. Si para él, como acabamos de exponer, las emociones requieren valoraciones previas, resultaba inaceptable desvincular los afectos de las cogniciones. En cualquier caso, el resultado positivo de aquella polémica fue el acercamiento progresivo entre dos áreas de investigación tradicionalmente disociadas, lo cual de inmediato dio buenos frutos. El volumen de publicaciones que se dedican actualmente al conocimiento de las relaciones entre procesos afectivos y cognitivos es inabarcable. Nos vamos a centrar en algunas estrategias de recogida de datos que se han desarrollado específicamente para profundizar en el conocimiento de las relaciones emoción-cognición. Bueno, vamos a ver, lanzamiento preatencional de la reacción de miedo. Arne Oman desarrolló un modelo teórico en el que se delimitaban las características automáticas versus las controladas de los mecanismos implicados en la generación de una emoción. Esto que leo ahora ha entrado muchas veces, ¿vale? En caso de que se detecten estímulos de relevancia emocional, el procesamiento automático deja paso al controlado, dentro del cual se alcanzarían de modo más elaborado la información. Detección de relevancia, además de forzar el paso de un tipo de procesamiento a otro, iría asociada a una respuesta afectiva automática, poco precisa, que incorporaría ciertos elementos de orientación y defensa. Los procesos de valoración que evaluarían la relevancia de la información entrante para el bienestar y ofrecerían una estimulación sobre cómo abordarla, y los de selección de respuesta formarían parte del procesamiento controlado. Lo destacable del modelo es que diferencia entre mecanismos automáticos y controlados vinculados a la emoción. Postula que las emociones tendrían orígenes no conscientes y preatencionales y que la conciencia emocional solo tiene lugar en una etapa del procesamiento tardía, y sitúa la reacción afectiva vaga e imprecisa temprana en el paso de la información de unos mecanismos a otros. Bueno, nos ponen ahí un cuadro de Oman donde resume todo esto, ¿vale? Lo dejo para que lo veáis. Bueno, una vez postulado el modelo, el reto de Oman fue contrastarlo empíricamente. No fue fácil idear una tarea que fuese capaz de disociar el procesamiento automático del controlado. Se necesitaba una tarea de laboratorio en que se cumpliesen dos requisitos. En primer lugar, las manipulaciones debían impedir que tuviese lugar el procesamiento consciente de la información afectiva. En segundo lugar, debía ofrecer la posibilidad de registrar la reacción lanzada por el procesamiento no consciente de la información afectiva. ¿Qué tarea podía cumplir todos estos requisitos? Ninguna, ¿vale? Y esto que leo ahora ha entrado varias veces. Entonces, lo que hizo Oman fue desarrollarla específicamente, y al hacerlo se apoyó en el paradigma del condicionamiento aversivo pavloviano y en la técnica de enmascaramiento hacia atrás. Para poner a prueba su modelo teórico, y esto también ha entrado varias veces, Oman utiliza el paradigma de condicionamiento aversivo pavloviano que acabamos de describir, pero incorpora manipulaciones adicionales. Utiliza el enmascaramiento hacia atrás para impedir que en la fase de extinción de los estímulos condicionados tengan acceso a conciencia. Por tanto, parece confirmarse la hipótesis básica del modelo. Los estímulos emocionales son capaces de evocar respuestas fisiológicas después de un análisis muy rápido, e incluso aunque su acceso a conciencia quede bloqueado. Estos trabajos, igual que otros publicados anteriormente por Joseph Ledoux sobre las vías corticales y subcorticales que median la reacción de miedo, ponen de manifiesto la existencia de automecanismos en el lanzamiento de la emoción.
sin negar la realidad del procesamiento afectivo controlado, ponen de manifiesto la existencia de otros mecanismos posiblemente configurados filogenéticamente por nuestra evolución como especie, que están también mediando la reacción afectiva. Bueno, vamos a ver ahora memoria y emoción. Vale, Gordon H. Bower ha aportado importantes datos sobre el modo en que los estados afectivos influyen sobre nuestros procesos cognitivos. Sus investigaciones ponen de manifiesto que la percepción, la atención, el aprendizaje, el recuerdo y los juicios que hacemos sobre los acontecimientos cotidianos pueden estar muy influenciados por los estados de ánimo que sentimos cuando tienen lugar estos procesos cognitivos. Sus investigaciones cuestionan el mito de la racionalidad humana. Es cierto que podemos ser objetivos y analíticos, que podemos reflexionar fríamente sobre la realidad, pero por defecto, muchas de nuestras decisiones e interpretaciones de los acontecimientos están influenciadas por nuestros afectos y nuestro estado de ánimo. Esto que leo ahora ha entrado varias veces, ¿vale? Y ya animo que queda muy poquito. Se han ideado numerosas tareas para ilustrar estas influencias, en las que se relaciona el estado de ánimo con el aprendizaje y la memoria. Suelen manipularse el contenido emocional de lo que hay que aprender o recordar. Trátase de palabras o acontecimientos vitales. Y el estado afectivo de quien aprende y o recuerda, es decir, el momento de codificar, aprender, o en el momento de recuperarlo. Por ejemplo, podemos manipular el estado afectivo de quien está codificando, de quien está aprendiendo la información, con una valencia, que sea positiva o negativa. Si el patrón de interacción indica que la ejecución es superior, cuando coinciden las valencias de estado de ánimo de quien aprende y el material aprendido, suele hablarse del aprendizaje congruente con el estado de ánimo. Si el recuerdo es superior, cuando difieren dichas valencias, se habla de aprendizaje incongruente con el estado de ánimo. En otras ocasiones, las manipulaciones se han centrado en el estado de ánimo en el momento de codificar la información y en el que está presente al recuperarla, manteniéndose neutral en contenido del material. La interacción entre ambas variables se denomina recuerdo dependiente del estado de ánimo y recibe el hecho de que cuando coincide el estado de ánimo en ambos momentos, el recuerdo se ve favorecido en comparación a cuando es distinto. Una tercera posibilidad es manipular el estado afectivo de quien recupera, es decir, cuando te acuerdas, ¿no?, la información y la valencia del material que recuerda. Si la interacción entre ambas variables se explica porque el recuerdo se ve favorecido cuando coinciden ambas valencias, se habla de recuerdo congruente con el estado de ánimo. Si se ve favorecido cuando son diferentes, el efecto se denomina recuerdo incongruente con el estado de ánimo. Bueno, vamos a leer otro experimento. Bueno, pues vamos a ver este otro experimento, ¿vale? Los participantes en 3 momentos diferenciados aprendían una lista de prueba, otra de interferencia y recordaban la primera. Se manipuló mediante hipnosis su estado emocional. Los resultados mostraron que el recuerdo de la lista de prueba estaba favorecido cuando coincidía el estado emocional al aprender y al recordar dicha lista. Este patrón de resultados configura un efecto de recuerdo dependiente del estado de ánimo. En otra investigación, también mediante hipnosis, se indujo alegría o tristeza en 2 grupos de participantes. Manteniendo ese estado, debían describir una serie de incidentes que les hubiesen ocurrido antes de los 15 años. Los resultados indicaron que estando alegres recordaban muchos más incidentes placenteros que no placenteros, por tanto se habían obtenido un efecto de recuerdo congruente con el estado de ánimo. Bueno, vamos con el redescubrimiento de los procesos afectivos desde la neurofisiología. Dice, para terminar el capítulo, que sí, que ya no nos queda nada para terminar el capítulo, vamos a hacer algunas reflexiones sobre las aportaciones de los procedimientos de investigación neurofisiológicos para el conocimiento de los procesos afectivos. En este apartado vamos a recordar algunas de las investigaciones y conclusiones realizadas en torno a la relevancia de la amígdala en el procesamiento afectivo. La evidencia acumulada de las investigaciones del Ledoux le llevó a establecer 2 vías de lanzamiento del miedo. Una rápida y conecta el tálamo auditivo con la amígdala, y la otra sería más lenta y conecta el tálamo a través de la corteza auditiva con la amígdala. Vale.
Lo importante de estas investigaciones es que aportan evidencia neurofisiológica convergente respecto al lanzamiento no cortical de la reacción de miedo. Es decir, no consciente, va por vía subcortical directa al tálamo, a la amígdala sin pasar por el córtex cerebral. ¿Vale? El lector puede comprobar el gran paralelismo existente entre las implicaciones de las investigaciones de Ledoux y las suposiciones teóricas de Oman. En ambos casos se establece que la reacción de miedo condicionada temprana no requiere mediación cortical, no requiere procesamiento controlado, es decir, es automática y no consciente. Y esto tiene mucho sentido, porque claro, si tú ves que viene un oso hacia ti, pues no te vas a parar a pensar, ¿debería tener miedo o yo qué sé, o asco? No, o sea, es que estás teniendo una situación de peligro, no hay que racionalizar nada, hay que salir pitando y ya está, tiene sentido. Pero el procesamiento efectivo no se detiene aquí, la información continúa elaborándose. Las investigaciones neurofisiológicas indican que también existe una vía cortical más larga, que procesa la información de modo más elaborado. De modo paralelo, Oman postulaba que la emoción también requería valoraciones y selección de respuesta que acontecen dentro del procesamiento controlado. Sin duda, esta convergencia de evidencias proporciona más solidez a cualquier consecución científica. Bueno, vale, ahora esto que voy a leer ha entrado muchas veces en examen y ya casi acabamos el tema. Pasemos a continuación a describir investigaciones en que han obtenido estos efectos. En uno de los estudios de Bauer, mediante hipnosis, se generó en un grupo de participantes un estado emocional de alegría, mientras que en otro se indujo tristeza. En este estado debían leer una breve narración sobre dos compañeros de colegio que estaban jugando al tenis. Uno estaba alegre y era un triunfador, mientras que el otro estaba triste y era un fracasado. Los participantes debían pensar e identificarse con el personaje central de la historia. Pero no les decían quién era el central, ¿no? Tenían que ver ellos quién era el central. Vale, pues un día después, bajo un estado de emoción neutra, se les pedía que recordasen la narración. Los resultados indicaron que los participantes alegres durante la lectura de la historia se identificaban con el personaje alegre y pensaban que era el protagonista y recordaban más hechos relacionados con él. Y por el contrario, los participantes que estaban tristes durante la lectura el día anterior, se identificaban con el personaje triste, pensaban que la historia incluía más afirmaciones sobre él y la mayoría de los hechos que recordaban se referían a él. Este patrón de datos configura el efecto de aprendizaje congruente con el estado de ánimo. Venga, y vamos a hablar ahora qué dice el señor Damasio. Damasio 1994, Adolphs y Damasio 2001. Ha estudiado clínicamente numerosos pacientes que sufren lesiones cerebrales con el fin de comprender mejor los diversos núcleos que están explicados en el procesamiento afectivo. De acuerdo con la literatura, el hipocampo mediría la memoria declarativa, mientras que la amígdala estaría implicada en la elaboración de recuerdos afectivos. Si eso es así, cabría esperar una ejecución diferencial de los pacientes en función del tipo de lesión que tenían. Los autores creen que estos resultados apoyan la disociación entre aprendizaje emocional y declarativo. En frío, recordar hechos sin el componente emocional. Vale. Creen que la amígdala sería indispensable para el condicionamiento emocional y para la vinculación entre la información sensorial exteroceptiva y la información interoceptiva sobre el estado corporal, mientras que el hipocampo sería fundamental para aprender relaciones entre diferentes estímulos sensoriales exteroceptivos. También, por tanto, en este caso, con una técnica diferente e individuos normales, el anterior estudio fue con individuos que tenían lesiones cerebrales, se obtiene evidencia acumulada de la relevancia de la amígdala para el procesamiento afectivo. Vale, entonces aquí importante, el hipocampo, que además almacena la memoria, es una experiencia en frío, según Damasio, ¿vale? Y la amígdala es experiencia en caliente, ¿vale? Experiencia emocional. Venga, pues vamos ya con el resumen de esta última parte y acabamos el tema. Vale. Entonces dice, las investigaciones de Oman sobre el lanzamiento automático de la reacción de miedo ponen de manifiesto que la activación temprana de la respuesta afectiva no es consciente.
Las investigaciones de Bauer sobre las influencias del estado de ánimo sobre los procesos de aprendizaje y de recuerdo muestran que en circunstancias habituales nuestros efectos, como afirma él, inundan nuestra cognición. Es decir, la emoción inunda la razón, digamos. Las investigaciones neurofisiológicas en torno a la relevancia de la amígdala para el lanzamiento de la reacción de miedo aportan evidencias convergentes respecto a su activación subcortical, aunque también ponen en evidencia la existencia de otras vías de procesamiento cortical. La disociación entre sistemas de memoria dependientes del hipocampo y dependientes de la amígdala pueden ayudar a comprender las influencias del afecto sobre los procesos de recuperación. Y con esto acabamos el tema 3. Ya os digo, esta asignatura es bastante fácil. He estado haciendo test y es muy fácil aprobar. Yo creo que es una asignatura para plantearse sacar nota, ir a por nota y bueno, luego tener menos problemas a la hora de entrar en los másters, sobre todo en los públicos que siempre piden nota alta, ¿vale? Así que, pues nada, que como siempre mucha suerte a todos y nos vemos en el tema 4. ¡Chao!